A la izquierda el Samsung Q60B con tecnología QLED y a la derecha el Hyundai HiLED 23 QA también con tecnología QLED, ambos en tamaño de 55 pulgadas. A ambos modelos los tuve desconectados de la red eléctrica varias horas y al volverlos a conectar, el primer encendido del Q60B es como si nunca lo hubiera desconectado de la red eléctrica. Mientras que en el caso del Hyundai, como pasa en todos los televisores con Android y con Google TV, siempre demora muchos segundos. Lo que quiero recalcar aquí es que el Hyundai de todos los televisores con Android o Google TV que he analizado hasta ahora es el que más se ha demorado en iniciar, casi un minuto o un poco más, en quedar totalmente funcional. Mientras que el sistema operativo Tizen de este Q60B y de otros televisores Samsung siempre inician muy rápido y la mayoría del tiempo pareciera que nunca los hubiera desconectado de la red eléctrica. Tal vez para algunas personas esto no sea algo realmente importante, pero sé que para la gran mayoría de usuarios, incluyéndome, sí que lo es. Pero si son muy pacientes y simplemente no les gusta Samsung y necesitan un televisor con tecnología QLED más o menos económico y quieren probar con esta marca, adelante. Pero debo decirles que el hardware que utiliza la marca en ese televisor HiLED realmente no es el más actualizado, y lo otro es que, como muchos de ustedes ya saben, en todos los videos que he analizado a este Hyundai o que lo he comparado con otros televisores, sí o sí en algún momento se reinicia. Ya me ha pasado más de 6 veces y es muy molesto, y nunca me había pasado en ningún otro televisor con Android o con Google TV. Ni siquiera el sistema operativo Vida de los Hisense ha sufrido ese aspecto hasta ahora, y mucho menos el Tizen de los Samsung y tampoco el WebOS de los LG. Aquí, por ejemplo, les acabo de mostrar un reinicio esporádico del sistema operativo Android TV de este televisor Hyundai después de haberlo utilizado con varias aplicaciones, las mismas aplicaciones en el caso del Q60B, y como ven se reinició, y ese reinicio siempre tarda en promedio unos 60 segundos, mientras que en el Q60B y en ningún otro televisor hasta ahora me ha pasado que se reinicie de forma esporádica o súbita. Aquí también aprovecho para mostrarles el navegador de internet del sistema operativo Tizen, que funciona muy bien, que se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Lo malo es que en algunos países, como por ejemplo aquí en Colombia, por alguna razón la búsqueda por medio de comandos de voz dentro de ese navegador de internet del sistema operativo Tizen, por alguna razón en español no funciona. Y en el caso del Hyundai, la tienda de aplicaciones incluye varias aplicaciones que cumplen la función de navegadores de internet, y es por supuesto la Play Store de Google. Mientras que la tienda de aplicaciones del Q60B es propia del sistema operativo Tizen, que desde mi punto de vista también es muy amplia, aunque no tan amplia como la Play Store de Google. Además, las aplicaciones en el Q60B y en todos los televisores Samsung varían dependiendo de cada país o de cada región. Por ejemplo, la aplicación Xbox o la Nvidia GeForce y la función Gaming Hub como tal solamente están disponibles en algunos países. Y para poder hacer que eso sea posible en su televisor Samsung, si viven aquí en Colombia o en otros pocos países donde no estén disponibles estas aplicaciones, deben cambiar la región a un país donde sí están disponibles. En la descripción les dejo un video donde explico cómo hacerlo de una forma muy fácil. Una de las grandes diferencias en este apartado Smart es que el Q60B es compatible tanto con la función de compartir pantalla como también con aquella función conocida como Multiview, como pueden notar, lo cual puede ser muy útil para la gran mayoría de usuarios. Mientras que el televisor Hyundai no es compatible con esa función de Multiview, aunque sí es compatible con lo que se conoce como compartir pantalla. En cuanto a asistentes de voz, el Q60B y todos los televisores Samsung que se comercializan en Colombia y en otros pocos países de fábrica solamente son compatibles con el Bixby Voice, y para poder hacer que sean compatibles además con el Amazon Alexa y el asistente de Google, deben cambiar la región a un país en donde esos asistentes de voz sean compatibles.
Recuerden que en la descripción de este video les dejo un link a otro video donde explico cómo hacerlo. Mientras que en el caso del Hyundai y otros televisores con Android o Google TV que se venden aquí en Colombia y en otros pocos países, solamente son compatibles con el asistente de voz de Google, por lo menos así de fábrica. Porque, por ejemplo, tuve un Hisense importado desde Estados Unidos y en este menú ya decía que era compatible además con el Amazon Alexa, mientras que estos Android que he analizado aquí en Colombia, ninguno es compatible con el Amazon Alexa, solamente con el asistente de Google. Y aquí les dejo unas pruebas. Sube volumen 20. Abre Disney Plus. Abre YouTube. Películas de comedia. Nightwish, Fleur Jansen. No disponemos de este dispositivo. Nightwish. Sube volumen 20. Abre YouTube. Abre Disney Plus. Busca películas de acción en YouTube. Y como pueden notar, la búsqueda en este Hyundai no es precisa y nunca me había pasado en otros televisores ni con Android ni con Google TV. En cuanto a las entradas, el Q60B tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, tres puertos HDMI 2.0, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado, tiene puertos para entradas compuestas, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable de la antena de aire. Mientras que el televisor Hyundai tiene lo mismo, excepto que tiene un puerto de 3,5 milímetros para conectar, por ejemplo, auriculares y otro también de 3,5 milímetros, pero es para conectar un conversor para entradas compuestas, que es este, el cual viene incluido en la caja. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos, el resultado es un poco superior en el Q60B, siendo más caliente en la parte baja de la pantalla, lo cual he experimentado también en otros televisores Samsung con diseño ultra delgado. Mientras que en el Hyundai la temperatura se mantiene relativamente baja y constante alrededor de toda la pantalla. En cuanto a calidad gráfica, la diferencia en cuanto a brillo está a favor del Q60B. Lo otro que quiero decir es que el Q60B, al igual que todos los televisores Samsung, avisan cuando el contenido tiene alto rango dinámico, mientras que el televisor Hyundai no avisa, muestra los mismos modos de imagen como cuando el contenido tiene rango dinámico estándar. Pero bueno, eso realmente no considero que sea algo muy importante, pero de todas formas debía ser mencionado. Y lo otro es que el televisor Hyundai cuenta con esta función color vivo, que al activarla satura un poco más los colores y al desactivarla quita algo de saturación, aunque aún activada los resultados son muy similares a los del Q60B. Y realmente aquí, como siempre he dicho, en cuanto a colores es cuestión de gustos de cada usuario. Personalmente considero que en cuanto a calidad gráfica el televisor Hyundai no muestra malos resultados, de hecho me parece que son buenos o por lo menos más que aceptables. Realmente el problema del televisor Hyundai es el sistema operativo, entonces hasta aquí podría decirles que si piensan comprar el televisor Hyundai, solamente háganlo si le van a conectar a un puerto HDMI alguna Android TV Box o algún Google Chromecast o por ejemplo un Fire TV.
Y si quieren un televisor mucho más equilibrado en todos los aspectos, obviamente les tocará gastar un poco más e irse por el Samsung Q60B, que también recuerden tiene tecnología de color Quantum Dots o QLED. Por cierto, ninguno de ellos es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Hasta ahora ningún televisor Samsung es compatible con esa tecnología, pero sí son compatibles con HDR10+. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, me parece que el Hyundai no se desempeña para nada mal, muestra muy poco efecto clouding o conocido como efecto de nubosidad, pero me parece que el rendimiento es mejor por parte del Q60B, mostrando menor cantidad de ese efecto. Realmente me sorprende que el televisor Hyundai se comporte mucho mejor en comparación a otros televisores que he analizado, pero entre estos dos, Q60B y Hyundai, el Q60B me parece que en la gran mayoría de escenas hace un mejor trabajo, pero repito, el televisor HiLED se desempeña también muy bien en esta área. Pero en cuanto a escalado de imagen, sí debo decir que el resultado es por lo menos un poco mejor por parte del Q60B, porque cuando el contenido tiene muy baja resolución, o sea 720p o una resolución inferior, se notan menos partes pixeladas. No obstante, no estoy diciendo que el trabajo en el Hyundai sea terrible, porque es por lo menos muy decente. Simplemente que colocándolo lado a lado sí que noté esa diferencia a favor del Q60B. Y para estos resultados utilizo el modo de imagen película con contenido en rango dinámico estándar en ambos modelos. Y recuerden que ningún televisor 4K hasta la fecha va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También es importante mencionar que el manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla es mejor por parte del Q60B, probablemente porque tiene una mayor cantidad de brillo en cada modo de imagen, pero considero que el Hyundai no se desempeña tan mal en esta área. También deben saber que los ángulos de visión en ambos modelos no son buenos porque tienen paneles UVA, lo cual muchos de ustedes ya saben que es algo normal en este tipo de paneles. Los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, con lo cual no son las mejores opciones para, por ejemplo, ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. En cuanto a la uniformidad de colores grises, el resultado es mejor por parte del Q60B, mostrando menos efecto de pantalla sucia, mientras que ese efecto de pantalla sucia se puede notar un poco más por parte del televisor Hyundai, especialmente en los laterales de la pantalla. Aunque a la hora de ver contenido con más color, el efecto de pantalla sucia podría pasar como algo desapercibido en el Hyundai si no colocan mucho cuidado. Y para terminar esta parte de calidad gráfica general, simplemente debo decir que el manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan, por ejemplo, un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, el resultado es muchísimo mejor por parte del Q60B. Los ajustes de claridad de imagen que provee permiten modificar de forma manual si así lo quieren la reducción de vibración, o simplemente pueden colocar este parámetro en automático. Mientras que en el caso del Hyundai, ese televisor no cuenta con ningún tipo de tecnología que ayude a decrecer el efecto conocido como judder o de vibración, por lo cual si quieren una imagen más fluida, obviamente en este caso les tocaría irse por el Q60B. Aunque también debo decir que ese efecto judder o de vibración no es tan increíblemente notorio en todo tipo de escenas, pero obviamente si los comparo lado a lado, ese efecto sí que es mucho más perceptible por parte del Hyundai, mientras que en el Q60B tienen la opción de que si quieren suavizan la imagen notablemente. En cuanto a este apartado gaming, simplemente deben saber que el Q60B cuenta con modo juego, y dentro de ese modo juego está la opción de poder activar esta Game Bar, y dentro de esa Game Bar están estos modos de imagen, y con cada elección cambia la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores, y eso no afecta de forma negativa el input lag.
mientras que el Hyundai no cuenta como tal con modo juego, pero los modos de imagen que vienen predeterminados simplemente tampoco veo que afecten de forma negativa el tiempo de input lag. No tengo un dispositivo que me permita medirlo, pero por lo menos así en la práctica es lo que puedo notar. Y la Game Bar del Q60B da la opción de acceder a estas configuraciones extra, por ejemplo el Motion Plus del juego, que mejora un poco el manejo del movimiento en este apartado. Mientras que en el caso del Hyundai lo bueno es que cuando el televisor detecta una consola es como si mejorara un poco el manejo del movimiento en comparación a lo que yo les mostré en cuanto al ver por ejemplo algún contenido a través de alguna aplicación de streaming o al conectar por ejemplo un dispositivo HDMI diferente de una consola de videojuegos. Ninguno de esos dos modelos cuenta con tecnologías gaming avanzadas, es decir que no son compatibles ni con los 120 Hz en 4K ni en ningún otro tipo de resolución y tampoco son compatibles con frecuencias de actualización variables, ni FreeSync, ni tampoco G-Sync. Aún así, el rendimiento en esta área en ambos modelos me parece que es bueno. Si coloco mucho cuidado, puedo notar una leve pero muy leve mejoría por parte del Q60B en cuanto al manejo del movimiento. Pero como ya mencioné, el Hyundai con este apartado gaming al detectar una consola no rinde mal, rinde de una forma más que aceptable. Como ya había mencionado, me parece que los tiempos de input lag en ambos modelos son muy similares. No cuento con un dispositivo que me permita medir esos tiempos, pero por lo menos así en la práctica me parece que ambos modelos rinden muy bien y considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con ambos televisores. Simplemente debo decir que en cuanto a brillo y colores, aquí en este apartado gaming el Q60B también gana, mostrando una leve mayor cantidad de brillo en algunos de los modos de imagen que provee la Game Bar y también mayor saturación de color, y realmente es cuestión de gustos, pero considero que el Hyundai también hace un buen trabajo. Además, cuando quieren jugar algún videojuego que tenga muchas escenas oscuras, como por ejemplo este Dead Space, también ambos modelos se comportan muy bien, siendo levemente mejor el comportamiento por parte del Q60B porque muestra menos intensidad del efecto clouding y al mismo tiempo se puede notar con una leve mayor facilidad los detalles y algunas formas. Pero de todas formas en ambos modelos se pueden hacer algunas configuraciones, por ejemplo al Q60B se le puede bajar un poco al brillo y a los valores de gama si quieren una experiencia más terrorífica. No obstante, por parte del Hyundai no hay mucho que hacer en cuanto a brillo en caso de que quieran mayor claridad, pero de todas formas pienso que se comporta de una forma más que aceptable con ese tipo de videojuegos. Ya para terminar, quiero hablar del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia es la misma, la diferencia principal es que el Q60B es compatible con Dolby Atmos, aunque solamente al conectar un dispositivo compatible con esa tecnología al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado, mientras que el Hyundai es compatible con Dolby Digital Plus. Pero en cuanto a rendimiento general, sí debo darle un punto a favor al Hyundai porque se escucha más potente, a pesar de que cuando el volumen se sube a su máxima capacidad se puede notar algo de distorsión, pero por lo menos en términos generales suena más duro, levemente más potente, mientras que el Q60B el rendimiento no es tan potente a pesar de que no se escuche tanta distorsión. Y realmente en esta área sí debo decir que prefiero un poco más al Hyundai en cuanto a sonido. Pero por todo lo demás considero que el Samsung QLED Q60B es mucho más equilibrado, es mejor. Si les alcanza el dinero para irse por él, adelante. O si quieren un televisor que sea igual de bueno o de hecho mejor en algunas cosas en comparación al Q60B y por supuesto mucho mejor en comparación al Hyundai, pueden irse por ejemplo por el Hisense U6G. No sé ustedes qué piensan acerca de estos dos modelos, cuál les gustó más, cuál escogerían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios y los voy a dejar con una prueba del sistema de sonido de ambos televisores para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real.
No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.